Muy buenos días, bienvenidos a este video de análisis del Bitcoin. Bienvenidos a la comunidad de Bogotá Trading. Mi nombre es Alejandro. Hoy vamos a revisar el comportamiento del Bitcoin y qué podemos esperar para próximas inversiones. O pues las próximas fechas. Primero que todo, pues este análisis se completa de manera educativa. No se aconseja ningún tipo de inversión y la inversión que tú hagas debe ser acorde al riesgo que tú deseas o al apetito de riesgo. No es una, una señal, lo hacemos simplemente con manera educativa. Bueno, entonces Bitcoin, eh, a principio de año, nosotros hicimos una revisión de lo que podría ser el halving para este año, lo que es toda la perspectiva que teníamos con respecto al halving y los ETFs que este año pues ya empezaron subieron a bolsa y creo que esto ha hecho que ok, dame un segundo. Esto ha hecho que pues el activo haya hecho máximos, claramente. Entonces, bueno, teníamos los datos de halving en su momento, es cuando se publicó este video. Eso fue en enero. ¿Qué fecha estamos? Chin, 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 junio, mucho más abajo. O sea, febrero, chin, 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 chin. Ok, ok, ok. Ya casi, ya casi, ya casi. Ok, entonces lo publicamos el 3 de febrero. 3 de febrero vimos la posibilidad de halving y ya estamos en el mes de junio, es decir, cuando hicimos ese video, estábamos en cerca de los $42.000. Eh, al parecer, el halving, cuando llegó halving, que fue en el mes de abril, el precio ya había descontado, pero miremos algo acá técnicamente. Voy a ampliar el gráfico. Ok, entonces ese es el precio de Bitcoin en mensual. Eh, pues, si miramos el precio de este año, sería a partir de esta vela que está acá de indecisión. Acá empezó el precio donde todo este año, digamos, ha hecho un alza, el precio del Bitcoin. Entonces podemos ver varios aspectos. Tenemos que ir del gráfico mensual, es decir, del gráfico amplio al gráfico mínimo. Mi estrategia es basada en Fibonacci, en impulsos y en retrocesos, como lo había mostrado en un video anterior. Entonces, lo primero que yo miraría en este activo sería identificar el máximo. El máximo histórico del precio se hizo en marzo. Y si notamos este máximo, estamos hablando de los 73.796 aproximadamente. Y el máximo anterior que había hecho fue en diciembre, donde el precio alcanzó los $69.000 por Bitcoin. En ese orden de ideas, yo estoy viendo o identificando que muy probablemente ese alto más alto, ese Howard High, alto, ese alto más alto pudo haber sido sobre la zona de los 73.000. Es decir, el precio en este punto ya ha alcanzado su estructura. Es decir, si nosotros vemos en una tendencia alcista, eh, pues el precio se movería en altos y bajos, ¿no? Como lo habíamos visto en el video anterior. Entonces, cuando
cuando el activo hace un alto y, y supera el alto anterior, ahí podríamos hablar de que los objetivos de los compradores o de los toros ya han sido alcanzados, es decir, ellos ya alcanzaron su objetivo y la estructura también ha sido completada. Entonces podríamos entrar en una zona de reversión y cuando él hace esos retrocesos, cuando nosotros buscaríamos una nueva oportunidad para ir a un nuevo máximo. Dicho esto, pues ya identificamos que el precio tiene un alto más alto que fue logrado en el mes de marzo y de ahí el precio intenta atacar valores de altos más altos, pero básicamente sobre la zona de los 70.000, es un nivel psicológico, ya que sería un nivel redondo, el cual tomaría yo como referencia, ¿no? Entonces, el precio llega a los 70.000, no se mantiene por encima de los 70.000 y básicamente pierde esa resistencia. Entonces, la resistencia de los 70.000 como un precio psicológico para mí, pero el máximo o el alto más alto sería realmente sobre los 73.000, casi $74.000 por... Ok. Entonces, lo primero que yo identificaría en mi gráfico mensual sería el impulso. El impulso como tal lo podemos tomar de dos formas. Tomar todo el impulso desde la parte A hasta la parte B, la podría tomar de esa forma, pero yo prefiero tomarlo desde este punto que está acá por la estructura de las velas. Es decir, yo tomaría todo esto como un impulso total. Acá el anterior impulso, ¿por qué no lo tomo? Para mí, este impulso ya tuvo un retroceso. Para mí este impulso, todo lo que generó este impulso, el retroceso de todo este impulso fue este pequeño retroceso. Es decir, acá el activo estaba en ese momento entre una tendencia o un impulso bajista, ¿cierto? Hizo todo este impulso y él retrocedió en niveles 38, que es lo que estamos ahorita, y generó un nuevo impulso que fue el impulso que completó el alto más alto del activo. Entonces yo volveré a tomar ahora como un segundo impulso, sería esta zona de acá, el mensual. Entonces acá yo ya me encuentro con varias cosas. Primero, ver el alto más alto que supera el alto anterior, es decir, para mí la estructura de este alto ya fue completada, el objetivo de toros fue completada y es normal que haya un retroceso. La pregunta es, ¿hasta dónde va este retroceso? Si nosotros vemos, era muy probable que en los niveles en 38 de este impulso, que estamos hablando del precio de los 55.000 aproximadamente, para mí ese sería el precio donde el activo sí va a continuar a una velocidad rápida, es decir, eh, el impulso o el alto más alto que él tiene como objetivo desde mi perspectiva de esta estructura sería los el primer objetivo sería el alto mayor o superar los 73.800. Sería el primer objetivo de esta estructura. Estructura sería como tal para mí esta que está acá, esta que voy a pintar acá. Toda esta estructura. Este sería mi impulso. El retroceso es lo que estamos viendo ahora. Recuerden que cada vela es un mes de movimiento del precio. Entonces, dicho esto, yo tomaría acá los 55.000 como soporte del nivel 38 de este impulso mensual, en el 55.000. Es decir, si el precio eh, rompe los 55.000 a la baja, para mí esperaría posibilidades de compra en niveles más óptimos. Es decir, el precio podría llegar una vez rompa ese precio, los 55.000. El precio podría acercarse a niveles 61 en este impulso que estaríamos hablando de los 43.000.
nivel 70 39.000 o incluso 35. La perspectiva que todo el mundo tiene es un nuevo máximo en el Bitcoin, pero el nuevo máximo ya fue hecho en el mes de marzo y abril, es decir, el activo ya cumplió su estructura. Otro punto de vista que podemos ver es que cerca de los 55.000 el activo empiece a acumular y en un movimiento rápido de 1 o 2 meses continúe al alza y llegue a sus objetivos que son cerca de los 87.000 como segundo target y $103.000 por moneda como tercer target. Sus target en algún momento el activo estructuralmente podría llegar incluso en el peor escenario donde él haga un bull trap. eh, Estos niveles podrían ser rotos y los niveles de compra serían cerca de los 20.000 y $11.000. Es decir, no es descabellado y recuerden que en el trading cualquier cosa puede pasar. Eh, yo creo también que el momento, por favor. Yo creo que el activo, muy posiblemente, Bitcoin esté destinado a valer más de $100.000 desde mi punto de vista. Inclusive hay personas que dicen puede llegar al $1.000.000. Yo estoy de acuerdo con esas proyecciones, pero la pregunta es ¿cuánto? Esa es la realmente pregunta y en el análisis vamos a intentar identificar estas cosas. Si me bajo al gráfico semanal, pues yo ya veo que puedo, bueno, estos son este nivel de los 55. Recuerden que este nivel es el nivel en 38 del gráfico mensual. Yo acá puedo tomar una estructura nuevamente que sería desde otro punto de vista el impulso semanal. En el impulso semanal, acá identifico, y esta parte de acá, esta zona de acá, toda esta zona, es lo que hablan normalmente de un hombro de cabeza a hombro. Es decir, en la estructura, si tú tienes clara, sea un patrón chartista, sea estructura como tal de fractales, sea algoritmo interbancario, finalmente nuestros cambios de estructura son muy similares, es decir, los patrones chartistas tienden a repetirse. Por ejemplo, en esta zona, yo podría haber visto o identificado un hombro cabeza a hombro, que fue en el momento que el precio reversó todo este movimiento. Pero esto que vemos acá es un periodo de acumulación antes de que haya un cambio de estructura. Eso es lo que tendríamos que buscar en alguna temporalidad, sea una temporalidad, bueno, en este caso en Bitcoin hablaríamos de temporalidades de 4 horas, un día para encontrar este tipo de estructura. Si yo me voy al presente, eh, el precio está en semanal, parece generar una falla de estructura y parece que el precio quiere buscar objetivos a la baja. Entonces tendría yo que identificar qué proyecciones podría hacer. Por ejemplo, si yo lo pongo en semanal y tomaría acá un impulso del mismo ejercicio que hicimos en mensual, recuerden que esto en rojo son los dos niveles que tenemos en mensual, y el nivel 38 lo había soportado muy bien hasta la semana anterior, donde el precio finalmente genera una ruptura a la baja. ¿Hicieron? Ya no están, parece que no, cambian por caritas. ¿Sí? Hay una X por acá, esta X podamos tomar. Entonces, acá el precio rompe el nivel. O sea, este nivel es roto totalmente. Es, que eran los 60.500. Ese nivel lo había soportado muy bien, pero el precio viene y hace una ruptura del mismo. Yo principalmente veo muchas intenciones de que el precio eh, acumule cerca de los 55.000. eh, E inclusive, si lo rompe, podríamos estar muy cerca de los 45.000, ver qué pasa sobre este sector. Porque eh, si el precio sigue bajando sin mostrar un momento de reversión, pues no es momento para comprar y estaría más propenso para las ventas.
Entonces, en los $55.000 vemos cómo el precio ha soportado y realmente es este nivel 38 que era lo que desde mi perspectiva le podría dar la continuación a un movimiento rápido, es decir, algo así como lo que pasó en el pasado, que sería este punto. Algo así estaba esperando yo. Miren, ustedes se dan cuenta, el impulso del activo genera un impulso, ¿cierto? Identificamos un impulso, donde en ese momento pues estábamos hablando de los 45.000, más o menos era el precio de resistencia. Después el precio viene donde cerca de los 40.000, que era el nivel 38 que mostraba de este primer impulso, y al ser un impulso rápido, pues llegó a objetivos. Este objetivo ya estaba cumplido en los 62.000, es decir, esta expansión, podríamos hablar de pues es un movimiento normal en el Bitcoin, pero dentro de mi plan, en el FIBO, dentro de los 62.000, era una relación para completar esta estructura. Él lo hizo un poco más largo y ahora lo está retrocediendo. Pero entonces, en este movimiento, que era lo que yo esperaba que pudiese repetirse con todo lo del halving, con todo lo de los ETFs, pues básicamente ya esta estructura pues fue eliminada. Es decir, acá hubo un, un posible engaño, o no un posible engaño, un posible retroceso del 38, pero no cumplió los objetivos que era la ruptura del 70. Es decir, si nosotros lo chequeamos en el gráfico diario, pues vemos que los niveles de los 70.000 era la resistencia a romper y estos son falsas rupturas, falsas rupturas. Entonces, si nos notamos, esto fue un periodo de acumulación también, periodo de acumulación donde ya estaba marcando un desequilibrio y si lo notamos también, cada vez que el precio hacía nuevos saltos, nunca fue mayor a este alto, por lo cual está dando estructura. Acá hay, por ejemplo, un patrón de hombro, cabeza a hombro, donde yo la verdad estaba esperando que el precio hiciera un cambio de estructura, pero realmente ese hombro, cabeza a hombro ha sido, ha sido, eh, ha sido, ¿cómo podríamos decir? Bueno, podríamos decir que también la estructura fue cumplida en este alto, obviamente, digamos, por tamaño de la estructura, creo que cumplió el patrón, es decir, cumple el patrón de hombro, cabeza de hombro, pero no hay una ruptura del mismo. Y el precio finalmente pierde valor, toca los 70.000 y empieza a perder valor. Y bueno, estamos sobre estos días que desde el viernes ha sido muy pesado para ellos. Entonces vamos a ver qué pasa en los 55.000. eh, Estar atento a ese nivel de los 55.000. Y si lo rompe, pues estaríamos viendo en qué nivel se empieza a generar una acumulación como la que vimos en semanal, como la que vimos acá en esta zona, que empieza a generar este tipo de acumulación y empieza a generar nuevos máximos. Es lo que yo estaría atento. Entonces, pues básicamente la estructura del Bitcoin ya está hecha, el máximo ya fue alcanzado y pues creo que el FOMO de nuevos máximos, creo que el precio quiere sacar primero inversionistas, quieren entrar en pánico antes no lo quiere hacer tan fácil. Estaría muy, muy pendiente de cerca de los 45.000. Esa sería mi zona en semanal, donde quiero ver qué sucede con el precio si llega a este punto. Pues, primeramente tendría que romper los 55, pero yo lo veo muy posible, la verdad. Veo muy posible que el precio rompa estos 55.000, que es el 38 mensual. Eh, lo veo muy posible. O si no, tendríamos que ver en temporalidad de 4 horas. No le veo todavía un momento de reversión acá, bueno, que hay un mínimo que todavía no se ha completado, pero seguimos en un periodo de acumulación. Otra cosa a tener en cuenta es que el precio, es este gráfico, sería como el mensual, ¿cierto? El precio, bueno, en mensual sí se sigue sosteniendo sobre el nivel 38.55.277. Entonces, bueno, si hay ruptura de esa,
podríamos encontrar el precio en los 43.000, 44.000 antes de que pueda generar un nuevo máximo con proyección de 87.103. Todavía la proyección está viva, está viva para la estructura, pero lo que no sabemos es cuánto nos puede tomar. El último retroceso tomó más de un año, 14 barras, año y 2 meses. Es decir, desde que hizo el nuevo máximo e hizo el retroceso, tomó año y 2 meses. Acá, digamos, en el anterior halving, bueno, tendríamos que ver también ese periodo, todo el tiempo que duró acumulando en ese espacio de acumulación fueron 16 meses. Ok, entonces, bueno, hasta ahora empezamos con el retroceso, 1, 2, 3, 4 meses. Veremos si habrá nuevos máximos para el 2024. Desde mi perspectiva, pueden haberlos, siempre y cuando el precio no, no vaya por debajo de los 35.000, creería yo. Si el precio ya rompe los 35.000, bueno, entra en una zona de consolidación aún más baja y ya tendría que ver la estructura, cómo se forma en esta zona. Es decir, el activo, aunque baje, para mí sigue siendo alcista a largo plazo, siempre y cuando esté por encima de los 35.000. Veremos qué sucede.